saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 27 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Porque simplemente vuelven a dejar calladita a la señora Kenia López Rábada, a esta plurieterna del PAN, porque ahora andan dolidos por esta reforma, la que llaman la supremacía constitucional, en donde simplemente esos amparos que quería meter la jueza Nancy Juárez ya no van a tener ni un efecto. Ante esto, dos llantos. Uno que hizo en esta columna que publica en el Universal, en el que dice: no es supremacía constitucional, es autoritarismo, dice Kenia López Rábada. Cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, Morena se supera. El régimen actual impulsa una reforma para concentrar el poder público y neutralizar al poder judicial. Están dinamitando el equilibrio de poderes y fracturando al derecho, al Estado de Derecho. Esta modificación de los artículos 105 y 107 de la Constitución general, Morena busca que las reformas constitucionales, incluyendo su proceso de creación, no puedan ser sujetas a revisión por parte del Poder Judicial. Incluso le ponen un artículo transitorio para que los amparos, acciones y controversias contra reformas constitucionales que actualmente están en trámite queden sin efectos, porque claro, quieren blindar su tóxica reforma judicial. No solo eso, decía la señora Kenia López Rábada, también aparecía con Azucena Uresti. Y esta era parte de su llanto. Primero que nada, decir respetuosísimamente a la senadora que bienvenida a esta mesa, que es terrible que trabajen tanto los senadores de Morena y los diputados de Morena, porque destruyen muchísimo. O sea, cada minuto que están de manera personal en la Cámara de Diputados están lastimando un poder o están lastimando a este país. Es brutal la destrucción que están haciendo. Y fíjate, ahora estamos hablando de una nueva propuesta, de una nueva reforma que efectivamente quería modificar 4 artículos de la Constitución. Está verdaderamente manoseada la Constitución por Morena en este régimen. Bueno, pues ya se arrepintieron de ayer a hoy, ya no van a ser 4 artículos los que quieren tocar, 3. Sino 3. Pero confirma esta iniciativa lo que nosotros hemos dicho. Por supuesto que la reforma al Poder Judicial, esa reforma tóxica y dañina, la puede revisar la Corte. Tan la puede revisar la Corte que ahora están metiendo una reforma para que no se revise. Es claro que lo que nosotros, y me refiero, incluso los juristas han dicho, es que el proceso estuvo desaseado, estuvo pésimo. Bien. Y eso se tiene que corregir. Regresa Mojica. Bueno, pues me dice... Eso es parte de lo que decía, o el llanto que lanzaba Kenia López Rábada, obviamente con Azucena Oresti, en donde se desplaya un poquito. Pero quien salió al quite y la cayó por completo fue Julieta Ramírez, quien primero salía a burlarse de lo que hace la oposición o de lo que hizo en la pasada sesión. Felicito a las y las senadoras de oposición por aprender a usar un megáfono durante la sesión. Se ven tan simpáticos. Miren nada más, porque eso es lo único que hacían. Estar gritando, querer reventarla. En fin, qué oposición, ¿eh? Qué oposición. Pero también apareció en esta entrevista con el periodista Juan Becerra, y así calla a Kenia López Rábada, y sobre todo esa forma tan peculiar de mentir de la plurieterna. Escuchen ustedes. Que le da facultad a Morena y aliados pues de aprobar cualquier cosa en el Congreso sin que haya posibilidad de revertirlo. Yo te pregunto de entrada, senadora de la República, ¿se está aprobando en el Senado, se aprobará seguramente en la Cámara de Diputados, algo que no esté ya estipulado en la ley, algo que no sea ley? No, al contrario.
este apocalipsis que nos han planteado cada que hay alguna iniciativa, alguna acción que han planteado los gobiernos y las legislaturas de la Cuarta Transformación, y donde la oposición nos alerta de que se va a acabar el mundo, pues creo que ya está suficientemente desgastada y ya nos dimos cuenta que afortunadamente sus predicciones no aciertan. Lo único que se hizo el día de ayer en la Cámara de Senadores es que lo que actualmente dice la ley de amparo, que tanto se ha difundido, que el artículo 60, fracción primera, donde especifica que no se puede ampararse contra una reforma a la Constitución, ese texto se incorporó en la Constitución de nuestro país, en nuestra Carta Magna. Se reformaron 2 artículos donde básicamente se especifica, se estipula, se refuerza este sentido, en donde ya se prevé en la ley de amparo y en otras leyes que pues las reformas a la Constitución, como ya son vigentes, son parte de nuestra Carta Magna, son parte de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no pueden ser recurridas. Pero esto no es ninguna novedad, esto no es algo que anteriormente no hayamos visto. En realidad, lo que no habíamos visto en este país es que jueces, magistrados y ministros de todos los niveles acepten amparos. Para empezar, aceptan la procedencia de los amparos, primero los admiten y luego declaran suspensiones para intentar obstaculizar el proceso de reforma a la Constitución. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial ya es vigente y por lo tanto lo único que estamos haciendo, que en realidad ni siquiera afecta el proceso de la reforma al Poder Judicial ni a ninguna otra reforma, es que tal cual se transcriba lo que ya está en la ley de amparo en la Constitución, para que nos quede muy claro a todos, básicamente. Así es. El artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución política. Senadora, el Corte has dejado muy claro antes de él que lo aprobado en la madrugada de hoy en el Senado sobre la supremacía constitucional que evita que amparos puedan tirar reformas constitucionales no es algo nuevo en la ley, se lleva a la Constitución lo que ya estaba establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice claramente que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución de nuestro país. Ahora, el tema de fondo tiene que ver, pues no con esto que ya es ley, o sea, esto ya funcionaba, sino con la responsabilidad que tienen la mayoría de Morena y partidos aliados a la hora de promulgar leyes. Te lo pregunto porque ese es el reclamo, esa es la queja. Dijo la ex senadora y ex candidata Xóchitl Gálvez que viene el agandalle y que se va a aprobar en el Congreso de la Unión pues cualquier cosa. ¿Cuál es el sentido de Morena y sus partidos aliados al momento de presentar una iniciativa? Es decir, ¿se elimina el amparo o se garantiza la justicia en nuestro país? Se afianza nuestra Carta Magna. Nosotros tampoco podemos permitir que otro poder, en este caso el Poder Judicial, utilice las leyes a conveniencia y a interpretación personal y a intereses particulares, que esto es lo que se ha venido dando para intentar obstaculizar la materialización de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma que hicimos el día de ayer, que siguió todos los procedimientos, pasó por comisión, el día de ayer se votó en el Congreso, nosotros hemos cumplido con los procedimientos, ahora se irá a la Cámara de Diputados, hará el mismo proceso para que pueda ser legal y vigente. Sin embargo, número uno, es exactamente lo que ya viene en la ley, lo que ya viene en la Ley de Amparo, lo trasladamos a la Constitución. Y de hecho, esto también ya se ha visto en otro tipo de tesis y de jurisprudencia y de sentencias de la propia Corte. Insisto que lo raro era que, a diferencia de otras impugnaciones que ha habido en años anteriores, por ejemplo, nosotros en alguna ocasión estuvimos inconformes con la aprobación de la reforma energética. En ese entonces promovimos un amparo
y la Corte nos dijo que no, que era improcedente el amparo. Entonces, bajo las mismas circunstancias, ahora resulta que sí es improcedente e incluso declaran suspensiones. Esto es lo que estamos evitando, reafirmar esto, y estamos también garantizando la división de poderes. Ahora, si la ex candidata presidencial, Xochitl Gálvez, considera que esto es un atropello y que nosotros vamos a poder hacer lo que nosotros queramos por el resto de nuestras vidas, pues francamente nosotros podemos invitarla a que haga su partido, a que vuelva a participar en elecciones, a que gane la mayoría calificada en el Congreso, a que reúna la voluntad popular expresada en sus diputados y senadores y consiga con eso hacer reformas que considere ese nuevo pacto popular, si es que se logra. Esta posibilidad la tienen todas y todos los ciudadanos en este país. Ahora bien, lo extraño o lo lamentable que yo pondría en la mesa es el espectáculo que se hizo ayer en el recinto del Senado de la República, porque refleja la intolerancia de los partidos de oposición y también refleja el ridículo que son capaces de hacer y refleja pues una falta de seriedad en el momento de la sesión y por lo tanto se provoca un espectáculo que verdaderamente a las y los ciudadanos no les gusta ver, no les gusta que sus senadores y diputados no puedan tener la cordialidad necesaria, la cordura, para que de forma prevista en los procesos propios del Parlamento se den las discusiones y saquen megáfonos, hagan escándalos. Esta parte yo creo que la deberíamos cuidar mucho más. Sin embargo, si ellos quieren hacerlo, miren que tienen todas las libertades de hacerlo, tan así que ayer lo hicimos, y de hecho incluso nos ayudaron a acelerar el proceso de discusión. Todos tienen el derecho de no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Esto es indudable, en realidad no hay ningún problema que alguien no esté de acuerdo. Pues nosotros no estábamos de acuerdo con las reformas del Pacto por México de Peña Nieto, se vale. Lo que no se puede es tratar de tergiversar la ley y lo que no se vale es tratar de imponer narrativas que no tienen que ver con la realidad y por el otro lado tenemos que el 75% de la gente, según una encuesta que reveló ENCOL, está de acuerdo con que los ministros de la Corte sean electos por el voto popular. También el 73% está de acuerdo con que magistrados y jueces sean electos. Y el 85% apoya que se cree el famoso Tribunal de Disciplina que estamos planteando. 8 de cada 10 mexicanos están a favor de la reforma al Poder Judicial. Entonces lo que nosotros planteamos es solo la advertencia de que no se oponen a las y los senadores de Morena, se oponen a una mayoría, a una petición que está haciendo el pueblo de México porque se transforma el Poder Judicial y esto se traduzca en mejor administración de justicia para los casos, para las familias, para los patrimonios y para nuestro pueblo en general. Y además, pues no era secreto que el día de la elección, el 2 de junio, que se presentaría esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Me dice, senadora, que para revertirla la posición, quienes no están de acuerdo en ello, pues lo que tendrían que hacer es ir a las próximas elecciones y ganar. Eso es lo que tendrían que hacer. Y te pregunto rápidamente, para concluir nuestra conversación misma, que te agradezco enormemente, senadora, si ya estaba en la ley de amparo, si ya era una norma vigente, ¿por qué llevarla a la Constitución? Bueno, porque, insisto, hemos visto que el Poder Judicial, particularmente jueces, magistrados y ministros, han optado por interpretar la Constitución no solamente en sentido opuesto a lo que dice la Constitución, sino además han optado por hacerlo en sentido opuesto a los criterios con los que han resuelto sentencias anteriores. Entonces, esta iniciativa solo genera un marco normativo para afianzar, insisto, para reafirmar y corroborar que ningún poder del Estado, ninguno, puede sustituir, impedir o anular la Constitución. Por ejemplo, este caso de la jueza de distrito que quería que la presidenta de la República arrancara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Esto es materialmente es imposible. Esto no existe, nunca lo habíamos visto
y no sabemos siquiera cómo se hace para hacer ese proceso que está dictando la jueza. Esto es lo que estamos intentando inhibir, y donde además también, si uno de los poderes no quiere respetar la autonomía del poder legislativo, como lo está haciendo el poder judicial, entonces las y los legisladores tenemos que defender la autonomía, la fuerza del poder legislativo, que es el poder constituyente y el único permitido para reformar nuestra Constitución. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos garantizando, cuidando la Constitución. Si ellos juraron protesta, rendieron protesta de nunca violar la Constitución y no lo están haciendo, el Poder Legislativo también tiene la facultad, tiene la obligación y la responsabilidad de proteger a las instituciones, proteger la Carta Magna y proteger finalmente la voluntad del pueblo de México, quienes nos dieron los votos, la mayoría calificada, de manera que pudiéramos llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Yo celebro bastante que el Tribunal Electoral, el TRIFE, ya haya avalado al Instituto Nacional Electoral, al INE, a continuar con los preparativos de la elección para el 2025. Y con esto, pues queda claro que la reforma es de naturaleza electoral. Y por lo tanto, que los jueces de distrito no tienen facultades para intervenir en materia electoral. Con esto queda también afianzado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial es el facultado para, en todo caso, resolver controversias que tengan que ver con la elección de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo en el 2025. Pues ahí está, senadora Julieta Ramírez, senadora por Morena. Te agradezco enormemente esta conversación. Pues así de claro, y qué bueno que la senadora Julieta Ramírez, la verdad, simplemente da cátedra. Joven senadora que da cátedra a estas ya legisladoras con mucho paso, digo, para no ofender y luego no se tome a malas interpretaciones, porque tanto la señora Berta Xóchitl Gálvez como también Kenia López Rábada son las que han querido volver a salir a hablar mal de esto, pero ¿saben qué? Ya nadie les cree. Y sobre todo, como fue la Cámara que pues inició esta reforma, pues sabemos que esta semana va a estar en discusión en la Cámara de Diputados. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.